Bienvenidos a esta nueva clase en la materia concursos y privilegios a mi cargo y en esta comisión 1 donde vamos desarrollando el cursado de un modo nuevo e inédito. Un desafío para nosotros los docentes y los integrantes de este equipo, un desafío también para ustedes que deben en la soledad de sus casas y sin el contacto imprescindible y presencial que es el aula universitaria, desarrollar el estudio de esta materia. Lo lamentamos, pero es el contexto en el cual vivimos y al cual nos hemos tenido que adaptar. Desde el punto de vista de la cátedra y de los docentes que componemos esta asignatura, nuestro máximo esfuerzo y voluntad para desarrollar esta coyuntura del mejor modo posible en este aciago año 2020 que nos ha tocado vivir a todos. Pero estamos poniendo todo de nosotros y esperamos también que ustedes lo hagan en la prosecución de los objetivos comunes, que es el aprendizaje, la excelencia, el lograr comprender al menos el ABC de los procesos concursales regulados en la Ley 24.522. Es así entonces que para desarrollar este temario, hoy nos encontramos dando una vuelta de hoja al desarrollo de la materia, porque con esta clase, con la clase de hoy, inauguramos el desarrollo del proceso de quiebra, es decir, del proceso liquidativo concursal, que tiene por objeto la satisfacción de los acreedores conforme un régimen de preferencias o privilegios. Ya en las 2 o 3 primeras clases de este mismo desarrollo del programa habíamos apreciado las diferencias fundamentales que existen entre el concurso preventivo y la quiebra y habíamos desarrollado semejanzas y diferencias entre ambos. Queda claro entonces a esta altura del cursado que la alternativa del concurso preventivo constituye una solución para que un deudor sin desapoderamiento y continuando en la administración de sus bienes pueda negociar con sus acreedores una moratoria, una nueva forma de pago que le denominamos técnicamente acuerdo preventivo, para que así sí obtiene un régimen de mayorías necesario exigido por la ley y el juez lo estima procedente y viable desde el punto de vista jurídico, homologado el mismo, constituye entonces una moratoria judicial, unas nuevas condiciones de plazos, de montos, de intereses, de condiciones de pago, de ese pasivo que originó su cesación de pagos preexistente a la concursalidad. Si eso se cumple exitosamente, dijimos, el concurso concluye por cumplimiento total del acuerdo preventivo homologado. En la otra ventana de los procesos concursales nos encontramos ante la realidad disvaliosa de la quiebra. Realidad disvaliosa porque implica una liquidación judicial de patrimonio, es decir, una venta judicial de los activos susceptibles de desapoderamiento que va a determinar luego un monto dinerario, un activo liquidado determinado para el pago proporcional a prorrata de los acreedores o con el régimen de privilegios que estudiaremos oportunamente. Se trata entonces de un proceso donde ya el estado de cesación de pago se supone es insuperable. Ya no puede ser de alguna manera solucionado por el deudor fallido de acuerdo a sus propias fuerzas y eso determina entonces el control judicial de este patrimonio liquidable a través de un proceso universal y único que denominamos quiebra o quiebra liquidativa. Primer tema, primera diferencia. La segunda diferencia que habíamos marcado notoriamente ante ustedes en aquellos cuadros comparativos era los sujetos y las iniciativas que pueden tomar los mismos con respecto al inicio del procedimiento. En el concurso preventivo, participando de una actitud notoriamente voluntarista, diríamos, de la ley concursal argentina, que es además histórica en ese tema, solamente puede peticionar su concurso preventivo el deudor en cesación de pagos. Es decir, el propio sujeto que con la titularidad de la empresa, con la titularidad de su pyme, de su monotributo, de su actividad unipersonal o de su conducción societaria, cualquiera sea la forma o figura jurídica que adopte, es el que tiene que tomar la iniciativa de presentar y peticionar su propio concurso preventivo.
no lo pueden hacer terceros, ni terceros del órgano jurisdiccional, ni terceros acreedores, ni, digamos, la sociedad en su conjunto. En cambio, este panorama, y lo habíamos dicho inicialmente, sí cambia en el supuesto de quiebra. En el supuesto de quiebra el espectro se amplía y es entonces que en el desarrollo de esta clase, que va a comprender, y se los digo numéricamente, desde el artículo 77 al artículo 89 de nuestra ley de concursos 24522, veremos cómo la iniciativa en el proceso de quiebra puede ser asumida también por otros miembros o por otros sujetos distintos a los que pueden peticionar el concurso preventivo. Decíamos entonces que en el proceso de quiebra la iniciativa es diversa. El proceso de quiebra puede iniciarse por el fracaso de un concurso preventivo, que es el primer supuesto del artículo 77, inciso 1, al cual denominamos quiebra indirecta o derivada. Indirecta porque comenzó como concurso preventivo y continúa como quiebra. Derivada porque, como su nombre mismo lo indica, deriva del fracaso de la solución concursal preventiva. De allí que muchos autores, cuando especifican de qué se trata un concurso preventivo, indican que es una quiebra en ciernes o una quiebra en potencia, porque cualquiera de las situaciones de fracaso del trámite del concurso preventivo que enumera el artículo 77 de la ley determinan la declaración de quiebra. Dicho sea de paso, ese artículo 77, en su inciso primero, como supuestos de quiebra indirecta, menciona 8 situaciones que están previstas específicamente por la ley como de quiebra indirecta o derivada. Y una de ellas omitida. O sea que en total son, para que ustedes tengan una mnemotecnia adecuada, 9 situaciones de fracaso de concurso preventivo que determinan la quiebra indirecta de la empresa. Secuencialmente y siguiendo el orden del proceso, ese artículo 77 me configura en primer lugar como alternativa de concurso preventivo fracasado o quiebra indirecta que el deudor no obtenga las conformidades necesarias para la aprobación del acuerdo, es decir, que no obtenga el régimen de mayoría necesario para la homologación respectiva. En segundo término, enuncia el supuesto en que se hubiere presentado un acuerdo condicionado, es decir, que la propuesta de acuerdo preventivo ofrecida para los acreedores quirografarios estuviera condicionada a una propuesta distinta o diferente ofrecida para los acreedores con privilegio, y estos acreedores con privilegio no aceptan o no se obtienen las mayorías necesarias. La condicionalidad determina que el fracaso de uno hace arrastre al fracaso del otro. En tercer término me aparecen los supuestos del artículo 48, los 2 supuestos contemplados en el salvataje, que también significan fracaso del cram down o salvataje, que es que nadie se anote en el registro, digamos, habilitado a tal fin como interesados eventuales en adquirir la empresa a través del mecanismo de salvataje o cram down, o que no se obtengan por parte de este interesado o del propio deudor compitiendo con ellos las mayorías necesarias para la aprobación del acuerdo. Con posterioridad, como supuesto de quiebra indirecta, se regula el caso de impugnaciones exitosas al acuerdo del artículo 49 y 50, es decir, cuando, aunque el deudor supuestamente ha obtenido las mayorías y los votos necesarios para la aprobación del concordato, una impugnación exitosa determina el fracaso del mismo y la quiebra indirecta. Con posterioridad aparece el caso del artículo 52, es decir, el rechazo de la homologación del acuerdo preventivo resuelta por el juez por alguna de las circunstancias invalidantes de dicha norma. Y finalmente, luego de homologado el acuerdo, los 2 supuestos que la ley contempla también de quiebra indirecta están referidos a la nulidad y al incumplimiento. En el caso de la nulidad, por cuanto, como efecto inmediato, nulidicente de un acuerdo fraudulento en principio, se determina la quiebra indirecta de la empresa. Y en el caso del incumplimiento, cuando no puede finalmente el deudor hacer frente a esa promesa de pago que significó el acuerdo homologado. Decíamos que estos son 8 supuestos previstos expresamente en el artículo 77 como de quiebra indirecta.
Pero además la norma, en una omisión diríamos que merecería una fe de rata, omitió incluir también al artículo 43, que es aquella norma que establece que el deudor, si no exterioriza en un determinado tiempo procesal cuál va a ser la propuesta de acuerdo preventivo que va a ofrecer a los acreedores, ya sea propuesta única o propuesta separada o independiente por categorías o grupos de acreedores, también es pasible de la quiebra indirecta. Estos son entonces los 9 casos que prevé la ley durante el desarrollo del concurso preventivo para que, dado su fracaso, se decrete entonces la quiebra indirecta. Para decírselos a ustedes gráficamente, eso implica entonces una sentencia de quiebra y una recaratulación del expediente que de concurso preventivo seguramente será girado a mesa de entradas de tribunales por el juez de la causa para su recaratulación como quiebra liquidativa o quiebra indirecta, con la continuidad de los órganos de los concursales, porque también hemos visto que la sindicatura del concurso preventivo es la misma sindicatura que va a continuar tramitándose durante la quiebra por una razón elemental de practicidad y conocimiento que ese funcionario ya ha venido teniendo a través de su desempeño en los meses y años que duró el concurso preventivo del cual fue síndico. Muy bien, pero también existen en ese artículo 77 otros 2 supuestos de quiebra en el marco de la ley 24.522. A esos 2 supuestos, los del inciso 2 y los del inciso 3 del artículo 77, podríamos denominar casos de quiebra directa, por oposición al inciso 1 que era quiebra indirecta. Y en estos 2 casos de quiebra directa me aparece como peticionante nuevamente el deudor, porque por cierto quien puede lo uno puede lo otro, pero también me aparecen los acreedores. O sea que en el caso de quiebra directa, no solo puede ser peticionada por el propio deudor que en estado de cesación de pago y postración económica decide ni siquiera ya intentar el concurso preventivo y opta directamente por la quiebra liquidativa, cuanto también los acreedores, o sea terceros, que teniendo los recaudos de la ley y considerándose entonces con derecho a hacerlo, optan por la ejecución colectiva y el pedido de quiebra de su deudor en cesación de pago. En el caso de la quiebra peticionada por el propio deudor, a la misma se la suele denominar quiebra voluntaria, es decir, aquella quiebra que es peticionada por el deudor ante una situación ya de cesación de pago incontrastable e insuperable. La otra petición, la efectuada por acreedor o acreedores, es denominada quiebra directa forzosa y es entonces el mecanismo al cual puede recurrir este acreedor para intentar de alguna manera el cobro de su acreencia impaga. En el caso del deudor me quiero detener un minuto en especificar que como siempre ocurre en el campo del derecho y más aún en el campo del derecho procesal, el deudor tiene ante la cesación de pago que agobia su empresa la doble opción. Tiene la opción de intentar su concurso preventivo si considera que todavía la empresa es eventualmente reorganizada y salvable, o tiene directamente la opción de peticionar la quiebra de la misma, la quiebra directa de la misma, cuando considera que su enfermedad económica, el estado de cesación de pago ya es incontrastable, insuperable. Evidentemente, esta es una cuestión de matices o de grado y también de subjetividad o de decisión del empresario, apreciando si es factible el desgaste, pero también el sacrificio y eventualmente el éxito del concurso preventivo, o bien directamente optar por la solución liquidativa y luego de superado el trance de esa liquidación y su ulterior rehabilitación, intentar reinsertarse económicamente en el desarrollo de alguna otra actividad. Estas opciones existen siempre en el campo del derecho y están también devenidas en el campo del derecho concursal en el deudor en situación de crisis. En el caso del acreedor también hay un marco de opciones, porque hemos visto en el desarrollo inicial de nuestra materia que, como bien lo expresa Rullón en su capítulo introductivo, el marco del reclamo de un acreedor contra su deudor puede darse en el marco de una ejecución individual, o sea, de un juicio individual de actor contra demandado por cobro ejecutivo, cobro de pesos o lo que fuere, o bien en el marco de una ejecución colectiva universal, como es la petición de quiebra directa que regula este artículo 77 de la Ley de Quiebras 24.522.
Ese acreedor entonces tiene ese doble marco de opción que le posibilita recurrir, repito, a la ejecución individual con sus propias reglas procesales reguladas en los códigos de procedimiento locales o a la ejecución colectiva, que es esta petición de quiebra regulada por la Ley Nacional 24.522. Muy bien. En cualquiera de ambos casos, me voy a circunscribir en este caso a la a la quiebra directa pedida por deudor y pedida por acreedor, la petición debe ingresar a mesa de entrada de tribunales cumpliendo o no determinados recaudos exigidos por la ley en su caso. Y acá también, al igual que en el concurso preventivo, tendremos una primera fase procesal del juicio de quiebra que podríamos llamar diligencias prefalenciales, es decir, previas a la falencia, previas a la quiebra, donde se deben cumplir determinados requisitos por uno o por otros para poder llegar exitosamente a la sentencia declarativa de quiebra que regula el artículo 88 de nuestra ley 24.522. Esa primera etapa entonces, o primera fase del proceso de quiebra directa, repito, llamaríamos etapa introductoria o etapa de diligencias prefalenciales, transcurre entre la petición de quiebra efectuada por deudor o acreedor y la sentencia de quiebra dictada por el juez concursal a tenor del artículo 88 del digesto legal. ¿Qué está devenido para cada uno de ellos en el cumplimiento de estas diligencias? En el caso del deudor que peticiona su propia quiebra, la norma de alguna manera remite al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 11, o sea, para la presentación concursal. Las normas son un poco dispersas. Deben tener en cuenta ustedes que sobre este particular, la petición de quiebra prevista para el propio deudor, existen dos normas que se relacionan entre sí pero que no son correlativas y que ustedes deben estudiar en su conjunto: el artículo 82 y el artículo 86. ¿Qué debe efectuar básicamente el deudor al peticionar la quiebra? Para él son vigentes también los dos presupuestos establecidos para el concurso preventivo. El presupuesto subjetivo concursal, que quiere decir que a quien peticiona su propia quiebra debe ser un sujeto susceptible de concursalidad conforme la ley argentina. Es decir, debe cumplir los recaudos de los artículos 2 y 5 de la ley 24.522. Presupuesto subjetivo concursal. Puede quebrar aquel que la ley argentina autoriza a estar declarado en quiebra conforme el sistema de esta ley. Y en segundo término, debe estar en cesación de pagos, en estado de cesación de pagos. Es decir, cumplir y de alguna manera demostrar su estado de insolvencia, su estado de cesación de pago, conforme el artículo 1 de la ley concursal. Presupuesto objetivo concursal. Reparemos que en este caso, con un error evidente de sistemática en el legislador, está presente en este capítulo el artículo 78, que al referirse al estado de cesación de pagos que debe imperar en todo proceso de quiebra, nos indica una somera conceptualización del mismo, indicando en uno de sus renglones que el deudor se encuentre imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones. Ese párrafo ha sido tomado en general por la unanimidad de la doctrina para indicar que el estado de cesación de pago es una situación en la cual el deudor, ya sea deudor persona humana o deudor persona jurídica, se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones y agregaríamos en los términos legales o contractuales originariamente pactados. Agregando esa norma del artículo 78, que esta situación puede ser probada por cualquier medio de prueba, es decir, remite a los medios de prueba de los códigos procesales locales. Y luego el artículo 79, también con algún defecto de sistemática, incluye en este capítulo a los que se denominan los hechos reveladores. Y si ustedes recordarán la clase originaria de esta materia, habíamos visto que este estado de cesación de pago, presupuesto objetivo concursal, para la ley argentina debe reunir tres requisitos: generalidad, exteriorización y permanencia. La generalidad en cuanto a aspecto global de su patrimonio. La permanencia en cuanto a la durabilidad en el tiempo. Permanencia se opondría entonces a algo esporádico, momentáneo, ocasional.
Y finalmente, el que nos interesa, el de la exteriorización, tiene que ver con la capacidad de poder probar exteriormente esta situación económica a través de lo que la ley denomina los hechos reveladores de la cesación de pago o de la insolvencia, que en el artículo justamente 79 enumera con un sentido ejemplificativo porque indica que, entre otros, pueden ser los que ideó el legislador del año 1995 o cualquier otro medio de prueba o cualquier otra circunstancia que permita acreditar ese estado de insolvencia del deudor. Muy bien, retomando el tema entonces, petición de quiebra directa efectuada por el propio deudor, regulada en los artículos 82 y 86 de nuestra ley concursal. Debe reunir el presupuesto subjetivo y debe reunir el presupuesto objetivo. Y además, si pudiere, porque obviamente se encuentra en un estado de insolvencia terminal que no lo lleva a otra alternativa más que a pedir su propia quiebra, es decir, su propia liquidación, el cierre de la empresa. Repito, ante esta situación de dificultades, la norma indica que debe cumplir en principio con los recaudos del artículo 11, es decir, los requisitos formales que también al deudor se le exigen para su concurso preventivo, pero ello no como una condición sine qua non, es decir, absoluta, sino que debe hacerlo si lo puede hacer o voluntariamente lo hace o se dispone de los fondos necesarios o si de alguna manera quiere con ello cumplir con el deber de colaboración que la ley le exige al fallido en su proceso falencial. Pero la ley, atento al orden público que existe en los procesos falenciales y especialmente en la quiebra liquidativa, establece que el incumplimiento total o parcial de los requisitos del artículo 11 no obstará a la declaración de quiebra. Y esta frase clave de que no se obstará a la declaración de quiebra por un incumplimiento de recaudos formales nos da clara idea del publicismo que existe en la ley de concursos con respecto a la situación de tutela del patrimonio. Porque el legislador, ¿qué es lo que imagina? Y yo querría que también me imaginen ustedes. Si un deudor se presenta judicialmente diciendo pido mi quiebra, la empresa cierra, es desapoderada, existen intereses superiores de orden público, de tutela de ese patrimonio y de protección del interés de los acreedores que no ameritarían demorar la apertura de la quiebra, la sentencia de quiebra y la apertura del proceso por recaudos formales incumplidos, cual si fuere, por ejemplo, la presentación de los libros o las declaraciones juradas de impuestos o los últimos balances llevados a cabo por la empresa. Incluso si lo cumpliere a dichos recaudos, la ley en este caso no exigirá la certificación contable del contador de la empresa o eventualmente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, como sí lo exige en el caso del concurso preventivo. Muy bien, etapa introductoria de una quiebra directa pedida por propio deudor. Petición, completa o incompleta, cumpliendo los recaudos que el deudor puede, y luego de las medidas instructorias elementales que seguramente el juez decretará al efecto, que serán iguales que en el concurso preventivo, que es oficiar a mesa de entrada de tribunales para ver si este deudor tiene también otros procesos concursales o quiebras en trámite simultáneas, o también al Registro Público de Comercio o a la Dirección General Impositiva para corroborar los datos de inscripción y registración de este deudor en la actividad comercial declarada por él mismo. Medidas que se deben cumplir con urgencia, seguramente con habilitación de días y horas, y que determinarán luego la puesta del expediente a despacho para resolver para la sentencia de quiebra pertinente. Etapa, entonces, introductoria que se cumple en un proceso de quiebra pedido por el propio deudor. En el otro supuesto, en el pedido de quiebra pedido por acreedor, la ley es más exigente y establece en este caso una secuencia que mnemotécnicamente quiero yo indicarles a ustedes, tiene 5 etapas o 5 estadios. Se los menciono. Primero, la petición por el propio deudor. Segundo, diligencias instructorias por parte del juzgado para corroborar los datos proporcionados en la petición. Petición del acreedor. Tercero, la vista al deudor para que invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho. Cuarto, una nueva vista al acreedor para que eventualmente refute o corrobore los dichos del deudor en su propia defensa.
Y finalmente, en quinto término, el dictado de la sentencia de quiebra del artículo 88. O sea que en esta secuencia de 5 actividades sucesivas que tienen lugar en la fase introductoria o prefalencial de una quiebra pedida por acreedor, tenemos petición a cargo del acreedor, medidas instructorias de averiguación a cargo del juzgado, vista al deudor para que ejercite el derecho de defensa, nueva vista al acreedor peticionante para que eventualmente replique o responda esa defensa del deudor y finalmente sentencia o no de quiebra dictada por el juez de la causa. En esas 5 etapas se desarrolla una fase, diríamos, inicialmente contradictoria del proceso concursal liquidativo, quiebra, peticionada por acreedor, en donde obviamente debe darse contradicción al deudor para que ejercite su derecho de defensa. ¿Qué recaudo establece para la petición de acreedor la ley de concurso, que regula este tema a través de 3 normas que pido a ustedes que estudien en conjunto? Los artículos 80, 83 y 84 de la ley 24.522 van regulando y matizando lo que serían las diligencias preliminares de una quiebra pedida por acreedor. El acreedor que pide la quiebra de su deudor debe cumplir 3 requisitos ineludibles. En primer lugar, debe justificar y acreditar la relación bipolar acreedor-deudor que lo vincula con ese deudor al cual le pide la quiebra, en lo que la doctrina concursalista determina acreditar que es titular de un crédito líquido y exigible e impago contra ese deudor cuya quiebra peticiona. En segundo lugar, debe acreditar que ese deudor contra el cual dirige su pedido de quiebra es un deudor susceptible de quebrar en el régimen legal argentino, es decir, está comprendido en los artículos 2 y 5 de la ley de quiebras. Y en tercer lugar, debe demostrar o acreditar alguno o algunos hechos reveladores de la insolvencia. Reparen ustedes en la suspicacia de esta norma. No dice que debe probar el estado de cesación de pagos del deudor, porque le generaría la prueba del hecho imposible o del hecho negativo muy difícil de acreditar por alguien que no está en el manejo de los negocios, que es un tercero ajeno a la empresa. Lo que debe acreditar es la existencia de hechos reveladores, es decir, hechos públicos, notorios, exteriorizados, que indiquen o hagan presumir que ese deudor se encuentra en estado de cesación de pago. Y aquí jugarán entonces los hechos reveladores establecidos en el artículo 79 de la ley de concurso con carácter ejemplificativo o cualquier otro que imaginativamente ese acreedor traiga a juicio para probar el estado de insolvencia de su deudor. 3 requisitos ineludibles que debe cumplir todo acreedor para peticionar la quiebra de su deudor. Y eventualmente un cuarto, si es que ese acreedor que pide la quiebra de su deudor es un acreedor privilegiado. Porque los otros 3 requisitos son para casos de supuesto de créditos quirografarios. Pero si es un acreedor con privilegio, es decir, un acreedor que tiene la especial garantía de una preferencia legal, de un privilegio concursal, y lo mismo pide la quiebra de su deudor sin intentar la ejecución individual de su privilegio, la ley le exige como cuarto requisito, en este caso específico, que acredite que el bien o los bienes afectados a la garantía, que es lo que se denomina asiento del privilegio, son insuficientes para la satisfacción de su crédito. Es decir, que este acreedor privilegiado que desea peticionar la quiebra de un deudor, pese a tener bienes con asiento de privilegio, debe acreditar mediante una prueba económica que el valor de dichos bienes es insuficiente para satisfacer el crédito respectivo. Con lo cual, quiere decir que deberá al menos acreditar 2 extremos. Por un lado, una evaluación del bien determinada, confiable, eficaz, que determine cuánto vale en la eventual liquidación ese bien afectado a su garantía. Y en segundo lugar, una planilla del crédito, en donde evidentemente se demuestre que el crédito, planillado con capital, intereses o como estuviere compuesto, es superior al bien que está siendo eventualmente garantía de esa preferencia. Si esto es así, sería el cuarto requisito que vía
viabilizaría eventualmente, su petición de quiebra directa de su deudor. Muy bien, todo esto transcurre en la fase preliminar, digamos, entre la petición de quiebra del acreedor y la sentencia eventualmente declarativa de quiebra por parte del juez en el artículo 88. Repito nuevamente la secuencia de 5 pasos. Petición del acreedor con los recaudos que acabo de indicar. Primer tema. Segunda fase, diligencias instructorias e investigativas del juez, que al igual que en la quiebra directa por el deudor y al igual que en el concurso preventivo pedido por el deudor, tienen por objeto averiguar las condiciones de registración de ese deudor y si existe o no otro proceso universal concomitante o en trámite o pendiente que eventualmente deba acumularse a esta causa. Cumplido ello, en tercer término, el juez corre vista al deudor para que ejercite el derecho de defensa con una frase que viene incluso de la legislación anterior, es histórica en el derecho concursal argentino y que dice que al deudor se lo notifica por 5 días para que invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho. Eso es, en definitiva, acreditar la debida contradicción y el debido derecho de defensa. Una vez que el deudor contesta, se le corre nuevamente vista al acreedor. La norma dice textualmente oído el acreedor. Eso implica entonces una nueva vista al acreedor para que corrobore, desmienta o ejercite también las defensas del caso en el supuesto en que hubiera habido prueba del deudor negativa a su pretensión. Y finalmente el expediente queda en quinto término para estado de dictar sentencia. Sentencia que podrá ser por rechazo de la quiebra, si el juez estima entonces que no están cumplidos los recaudos o los presupuestos suficientes para tal fin, o bien la declaración de quiebra del artículo 88 de la ley 24.522. En cualquiera de los dos casos que hemos enumerado para ustedes, quiebra directa pedida por deudor o quiebra directa pedida por acreedor, esta fase o etapa introductoria se denomina de diligencias prefalenciales. Y son siempre, y recalco esto en particular, son siempre etapas en las cuales no existe apertura a prueba. Por eso la ley dice en una de sus frases, que es también simbólica y señera en el derecho falencial argentino, no existe juicio de antequiebra. Es decir, que todo lo que se desarrolla en esta etapa introductiva es de prueba que la ley denomina sumaria. Es decir, son acreditamientos de informes o acreditamientos de prueba proporcionada por los propios interesados sin que se habilite la apertura específica del proceso a prueba porque no existe juicio de antequiebra. Es toda prueba sumaria para deudor que peticiona o se defiende o para acreedor que peticiona. Y la prueba sumaria significa de ofrecimiento y producción simultánea con los escritos y las peticiones respectivas. No habrá entonces, sería inviable una apertura a prueba de la causa previa a la sentencia de quiebra respectiva. Muy bien, hemos tratado de explicar a ustedes del modo más didáctico posible las diligencias previas y lo que cabe ejecutar a cada uno de los intervinientes en esta instancia preliminar de una quiebra. Vamos ahora someramente a explicar el contenido más interesante o más importante de la sentencia de quiebra que regula el artículo 88 de nuestra ley concursal. Ustedes apreciarán, cuando en la intimidad de vuestro estudio recurran a esta norma, que gran parte de los incisos que componen el artículo 88, de contenido mínimo, por supuesto, de una sentencia de quiebra, están repicados, en algunos casos con similar terminología, de los que se emplea el legislador en la sentencia de apertura del concurso preventivo del artículo 14 de la ley, con algunos matices que destacaremos someramente para ustedes. En primer lugar, como ocurre en toda sentencia universal declarativa del concurso preventivo o declarativa de la quiebra, debe haber una clara y precisa identificación del deudor o de los deudores que van a caer comprendidos en el fallo respectivo. Esa individualización variará si se trata de persona humana o de persona jurídica, debiendo proporcionar los datos de identificación pertinentes, que son mínimamente los de denominación, los de quit, los de domicilio legal y cualquier otra circunstancia que el juez estime conveniente para la mejor individualización, en este caso, del fallido o quebrado.
En segundo término, existen una serie de comunicaciones que la ley de concurso manda a efectuar al dictar la sentencia de quiebra, que tienen algunos matices diferentes a los del concurso preventivo. En forma similar, se anota la quiebra en los registros que correspondieren. Esa apertura registral que efectúa la ley de concurso está referida básicamente a los registros que tienen que ver con la actividad económica del deudor. En el ámbito de nuestra provincia, básicamente son el registro automotor, el registro nacional de la propiedad automotor y el registro provincial inmobiliario, donde de esa manera esa quiebra, digamos, con su pertinente inhibición general de bienes, genera una suerte de inmovilismo del patrimonio registrable del deudor en quiebra. Y también, por cierto, se anota en el registro público y persona jurídica, ex registro público de comercio, en donde habrá posiblemente en el caso de una sociedad, y seguramente se abrirá en caso de una pyme o un monotributista, una ficha que toma nota de la declarativa de quiebra y su pertinente inhabilitación comercial. También, a raíz de la quiebra se origina una intercepción de correspondencia epistolar que suele comunicarse al correo oficial existente en la República para que toda la correspondencia comercial sea entregada al síndico y al deudor la que fuere estrictamente personal. Y también comunicación eventual que tiene que ver con la prohibición de viajar al exterior del país que regula el artículo 103 de la ley concursal, que se comunica a las entidades de contralor en la materia, que son Policía Federal Argentina y Dirección General de Migraciones, y que tiene la duración temporal y los levantamientos y las excepciones que regula la norma respectiva. Estas comunicaciones, entonces, tienen lugar para fortalecer y comunicar la sentencia de quiebra, que también se circulariza, digamos, a los juzgados o secretarías en donde tramitan juicios de contenido patrimonial en contra del deudor fallido por aplicación entonces, para la aplicación entonces del fuero de atracción concursal. Bien, si estamos en presencia de una quiebra directa pedida por deudor o por acreedor, habrá también la instancia de sorteo de los dos funcionarios concursales que intervendrán posteriormente en dicho proceso, que son el síndico y el enajenador. El juez entonces, en esa sentencia del artículo 88, fijará fecha para la designación por sorteo de la sindicatura y del enajenador que van a tener a cargo las tareas fundamentales de ese proceso liquidativo. En el caso de la sindicatura, optará el juez, de acuerdo a la envergadura de esa quiebra, por una sindicatura categoría A, estudio contable, en los macro concursos, o sindicatura categoría B, en las pequeñas quiebras o los pequeños concursos con un síndico contador público individual, no agrupado bajo la figura de un estudio plural. Sindicatura A o B, el juez lo determinará en la sentencia de quiebra con carácter irrecurrible y determinará el sorteo o designación por azar del funcionario concursal indicado. Igual ocurre en el caso del enajenador, que en el caso de nuestras jurisdicciones en el NOA está a cargo de martilleros públicos matriculados que tendrán a su cargo la tarea de inventario y realización de los bienes en la etapa liquidativa que estudiaremos oportunamente. También en el caso de quiebra de quiebra directa, se establecen dos fechas que son básicas y de importancia fundamental para conocimiento de los acreedores. El plazo de verificación de créditos con la indicación de las formalidades respectivas de si esa verificación se efectuará en forma presencial o remota o mixta, depende de las circunstancias y los casos. Y en otro capítulo indicará la fecha de presentación de los informes individual del artículo 36 de la ley de concurso y general del artículo 39 de la ley de concurso por parte de la sindicatura interviniente. Fechas y circunstancias que también son informadas en los edictos de rigor. Y finalmente, como en un proceso de quiebra tiene lugar el desapoderamiento y el cierre de la empresa, la ley establece en el artículo 88 que se disparan dos advertencias para quienes han tenido relaciones económicas con el deudor hoy fallido. Con respecto al propio deudor fallido, la obligación de entregar los bienes a la sindicatura o asegurar los mismos de modo tal que este funcionario
pueda efectuar el inventario y la toma de posesión de los mismos y las medidas de seguridad pertinentes. O sea que el deudor debe facilitar la tarea de desapoderamiento e incautación de los bienes. Y frente a terceros, dos advertencias que establece la ley en esta norma. Con respecto a quienes son deudores del fallido, la prohibición de efectuarles pagos directos al mismo. Todos los pagos que eventuales deudores del fallido tuvieren con respecto al mismo y quieran obtener la liberación, digamos, de esas deudas, deberán efectuarse a la sindicatura o judicialmente, so pena de ineficacia de los pagos efectuados a un deudor ya fallido. Y en segundo término, para aquellos que eventualmente tuvieran bienes del fallido en su poder, la carga de entregarlos a la sindicatura o de indicar el lugar de guarda para que luego el síndico tome posesión y efectúe el eventual traslado de los mismos. Son generalmente bienes que se encuentran en tránsito, ya sea porque están en depósito, bienes que están en reparaciones, en talleres, en garage o en establecimientos específicos, o bienes que están en curso de transporte cuando ocurre la falencia de ese deudor. En cualquiera de estos casos, todos estos bienes, eventualmente en poder de terceros, deben ser informados a las sindicaturas y puestos a disposición del mismo para la toma oportuna de posesión, desapoderamiento y eventual liquidación. Se trata entonces de un conjunto de medidas de resguardo que toma la ley en el artículo 88, que son, como repito, de contenido mínimo y que seguramente el juez de la causa, con la experiencia del caso, podrá nutrir de algunas otras disposiciones al respecto. Esta sentencia, que se establece en base a la norma del artículo 88, tiene también que ser publicitada. Tiene que también ser conocida por terceros, tiene que también ser divulgada a la sociedad en general, por la afectación de orden público y de intereses plurales que puede tener en una ciudad, en una provincia o en una región determinada. Es por eso que la norma siguiente, el artículo 89, establece el sistema de publicidad de una sentencia de quiebra. Y aquí, por el publicismo que implica la declaración de la quiebra, las medidas son más urgentes y con mayor estrictez. La norma establece que dentro de las 24 horas de dictada la sentencia del artículo 88, o sea, dictada la sentencia de quiebra, el secretario concursal del juzgado donde tramita la quiebra debe efectuar la publicación de su contenido en el boletín oficial respectivo o boletín de anuncios oficiales que existiere en la provincia y eventualmente en el orden nacional para publicitar esta sentencia de quiebra. Ustedes deben conocer que ante una sentencia de quiebra y un proceso que llega a a esta resolución por el desastre económico del deudor, evidentemente no tendrá fondos o no habrá en lo inmediato fondos recaudados para una publicación adecuada. Por eso la ley, con un gran sentido realista, establece de mínima y urgentemente la publicación de los edictos en el boletín oficial o los boletines oficiales que el juez estime para el caso. Establece luego como posibilidad que si fuera una quiebra que recauda fondos, también esta sentencia podrá ser publicitada en medios de prensa privados, medios de prensa escritos privados, como son los diarios de amplia circulación que indica la norma, ya sea en la provincia o en el orden nacional, según el caso, que como tienen su costo, deberán ser efectuados con los fondos eventualmente existentes en la quiebra. Marco acá la diferencia con el concurso preventivo. En el caso del concurso preventivo, la publicación es obligatoria, tanto en el medio oficial como en el medio privado, en la jurisdicción del juzgado o en las otras jurisdicciones que el juez estime al respecto. Quiere decir entonces que el deudor concursado debe disponer los medios económicos necesarios para cumplir dicha carga procesal, porque si no lo hiciere y no lo acreditara en el expediente dentro del plazo que la ley establece, se tendrá por desistido el proceso concursal en trámite. O sea, en este caso, uno de los supuestos de desistimiento sanción que establece la ley al concursado que incumple las mandas y las cargas de la propia ley. En la quiebra, en cambio, la situación es distinta. La falta de publicación de edicto por el orden público falencial nunca podría acarrear el desistimiento de la petición.
un proceso en trámite de quiebra, ya no se desiste, digamos, una vez que se ha dictado la sentencia de quiebra, y entonces esta publicidad mínima obligatoria de los diarios oficiales podrá o no ser complementada eventualmente por diarios privados. Y tampoco existe acá, también vale la comparación, la carta a los acreedores, que la ley sí regula en el supuesto del concurso preventivo, y para eso el deudor debe cumplir con un depósito judicial de fondo a tales fines, bajo apercibimiento también de desistimiento, que complementa las publicaciones de dicto, llegando al domicilio de cada acreedor con las instrucciones del síndico para la verificación de los créditos. Esto no ocurre tampoco en la quiebra, entonces vemos una diferencia de conocimiento que a veces es importante y elemental, porque los diarios oficiales no suelen tener la difusión y el conocimiento que suelen tener los diarios privados o las cartas a los acreedores. Una falencia informativa que de todas maneras a veces los jueces suplen con la existencia de los primeros fondos en publicidades complementarias. Muy bien, ya para no abundar en vuestra paciencia, vamos a efectuar un breve repaso global de lo que hasta aquí hemos desarrollado. Estamos en presencia ya del proceso de quiebra. A partir de esta clase y hasta que termine el cursado de la asignatura, vamos a desarrollar las distintas etapas de un proceso de quiebra liquidativa. Hoy hemos analizado los supuestos de quiebra indirecta por fracaso del concurso preventivo, repito, 7 casos previstos en el artículo 77, inciso 1, y 8 casos previstos y un noveno omitido por la norma referenciada. Y finalmente los recaudos que viabilizan el pedido de quiebra directa de deudor o el pedido de quiebra directa de acreedor hasta arribar a la sentencia declarativa de quiebra del artículo 88 y su mecanismo de publicidad. Marco también para ustedes, ya finalizando, otra diferencia importante de ambos procesos. En el caso del concurso preventivo, y lo reitero por la importancia jurídica del tema, en el caso del concurso preventivo, la sentencia declarativa de la apertura del concurso preventivo de un sujeto persona humana o persona jurídica tiene efecto retroactivo. Es decir, que sus efectos jurídicos se retrotraen a la fecha de la petición del concurso, al día D, a ese día trascendental en donde el deudor exterioriza mediante un pedido judicial que se encuentra en estado de cesación de pago. Repito entonces, sentencia de apertura del artículo 14 de la ley concursal es de carácter declarativo y con efectos retroactivos al día de la petición. En cambio, diferencia jurídica importante, la sentencia declarativa de quiebra, que también le denominamos declarativa de quiebra porque reconoce el estado de falencia de un deudor en cesación de pago, sin embargo, desde el punto de vista jurídico y procesal es constitutiva de un estatus jurídico ex novo, es decir, de una nueva situación jurídica, y por ende no es retroactiva, es constitutiva y hace efecto o genera efectos jurídicos a partir de su dictado, sin que importe la firmeza procesal de la misma. O sea que los efectos jurídicos de la quiebra del artículo 88, de la sentencia del artículo 88, son constitutivos a partir de su dictado, no son retroactivos a las diligencias preliminares ni a las peticiones previas y ejercen efectos jurídicos en el patrimonio del deudor y frente a terceros a partir de su dictado respectivo. Por eso, y hago una acotación comparativa adicional para ustedes, en el caso de las verificaciones de créditos efectuadas por acreedores, en el concurso preventivo, esas planillas, esas determinaciones cuantitativas de capital e intereses eventuales deben estar tabuladas al día de la petición en concurso, no al día posterior de la sentencia de apertura. En cambio, en el caso de la quiebra, los cómputos de capital e intereses pueden ser efectuados por los acreedores hasta la fecha de la sentencia de quiebra. Esto marca de alguna manera una importante diferencia en el modo en que los acreedores deben calcular sus acreencias y determinar los rubros de capital e intereses que en sus casos corresponden. Muy bien, con esto damos entonces por finalizada la clase de hoy
y a partir de la siguiente iremos desarrollando los efectos de la quiebra y las medidas que tienen que ver con su periodo informativo y con su liquidación de bienes y demás medidas que debe efectuar el síndico en la defensa de ese patrimonio común, de ese patrimonio universal común, al cual le denominamos prenda común de los acreedores, que está sometido a desapoderamiento y a liquidación en virtud de una quiebra dictada por el artículo 88 de la Ley 24.522. Hasta la próxima.